Buenas tardes, ¿cómo están? Iniciamos una nueva transmisión de Tacones de Punta Digital. ¿Cómo están ustedes? Bueno, día previo al Día del Trabajo. Espero que estén todos bien, cuidando nuestra salud, trabajando en casa, los que podemos. Buenas tardes a todos. Mientras esperamos que nuestros seguidores se vayan sumando, les digo que esto es Tacones de Punta, una versión digital de un programa de TV con novedades, noticias, notas de interés, entrevistas de personas que pueden aportar herramientas, ideas para pensar, en fin. Eh, Tacones de Punta, soy la creadora de Tacones de Punta, mi nombre es Delia Flores y estoy transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, en esta bonita tarde otoñal. Por suerte ha salido el sol, así que buenas tardes a todos. Hoy tenemos como invitada a una joven diputada. Hoy vamos a hablar de política. Es un tema que del tema que yo habitualmente no hablo de política, pero me pareció que en esta oportunidad está bueno acercarlos la visión de una joven diputada. Ella es de la provincia de Corrientes, diputada nacional por la provincia de Corrientes. Y quería pensar un poco en estas épocas, y vamos a hablar de política en épocas de COVID-19. Ese era el tema y me pareció interesante comentar con ella, ya que es una joven diputada y es mujer. También es bueno tener la visión de una diputada del interior del país. Así que ya la estamos invitando a Ingrid Yeter desde Corrientes, a quien hemos invitado de hoy y tener esta charla. Va a ser una charla más que una entrevista, pero voy a tratar ya estuve anotando unas cuantas preguntas. Ingrid, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Delia? ¿Cómo les va a Bien, todas las personas que están ahí en vivo? ¿cómo andas? Bueno, qué alegría verte y aprovechar la tecnología, ¿no? Que la pandemia, la cuarentena nos aceleró el uso de las herramientas, ¿no? Aprovechar todas las herramientas que teníamos a nuestro alcance, pero quizás no se usaban como vemos que se pueden usar y cómo nos acercan. Sí, así es. Este, Bueno, muchísimas gracias por la invitación y yo creo que esa es una de las grandes oportunidades que tenemos de todas las cosas, realmente hay pocas cosas positivas que se pueden sacar de una tragedia como esta en el mundo, pero creo que la más importante es esa. El otro día escuchaba que alguien decía que estamos muy acostumbrados a pensar en forma lineal o ver todo, pensar lo que vamos a hacer. Y como esta pandemia en realidad se multiplica o se transmite en forma exponencial, nos hizo quizás cambiar un poco la mirada y esto del uso de la tecnología creció en forma exponencial, un Creció poco en forma exponencial y nos dimos obligados. cuenta que no era tan complicado también, porque creo que Así estábamos. es, y por ahí mucha gente se resistía o muchas instituciones le tienen miedo al cambio y sin embargo con algo así como obligados, bueno, cambiaron y se pusieron al día, digamos, ¿no? Así que eso es lo positivo y ojalá que continúe y ahí nuestra función, entrando un poco ya en el tema, es que el Estado invierta mucho en infraestructura para que esto sea posible, porque la verdad que en los últimos 4 años, aprovecho de ir a contarte un poquito, en los últimos 4 años se hizo mucho en inversión en infraestructura de tecnología y comunicación. Yo ahora estoy dentro de la Comisión de Ciencia y Tecnología y el otro día justamente indagábamos un poco, ahora no se llama más Ministerio de Modernización, es una Secretaría de Innovación Tecnológica, pero le preguntábamos a la secretaria si se va a continuar con esta inversión. Porque mira, te doy algunos datos. Eh, en los 4 años últimos, 2 millones más de hogares, no personas, se conectaron a Internet. De los 6.500 kilómetros de fibra óptica que había, se iluminaron 30.000 kilómetros y se llegó a 1.600 localidades o ciudades con puntos digitales. Los puntos digitales es algo muy interesante y bueno, me alegró que esta secretaria nos dijera de que ellos van a continuar con eso,
porque son Ah, qué bueno. lugares, sí, son lugares en donde gente adulta, jóvenes, por ahí gente que quizás no tenía acceso, se capacitó. Y yo te puedo decir que lo vi en Riachuelo, que es el pueblo donde vivo, que tiene 7.000 habitantes. Y el año pasado se hacían cursos para mayores, para mujeres, para distintos grupos de gente de uso de Internet o cómo entrar en la página de ANSES, cómo hacer un pago. Y uno decía, bueno, esto, y hoy es súper útil, muchísima gente lo está usando. Así que bueno, esas son cosas que vinieron bien. También la 4G aumentó muchísimo, creo que se incrementó en un 500% el uso en estos últimos 4 años, pero por inversión. Por eso ojalá que, digo yo, un poco nuestra función es trabajar ahora y pensar que siempre lo tenemos que hacer o tener como prioridad en la salud, la economía, la democracia. Y dentro de eso, bueno, la inversión tecnológica es súper importante, o la inversión en ciencia. Totalmente, y democratiza, es como que democratiza, acerca, quedamos todos con la misma igualdad de condiciones, digamos, de trabajo. Exacto, es una igual oportunidades. Exactamente, y esto va a cambiar. Después de la pandemia, va a haber un cambio drástico en las actividades, en los trabajos. Yo creo que muchas cosas ya vinieron para quedarse. Sí, yo también. Creo que en la educación había mucha resistencia para usar la tecnología y hoy, bueno, por suerte para algunos chicos que tienen la posibilidad de tener internet, siguen dando clases normalmente, lamentablemente por algunos otros chicos que no, pero la verdad, si con imaginación se puede, yo eso también quiero contarte, veo siempre en mi WhatsApp, en mi Facebook, cómo acá que en este pueblo tan chiquito tenemos un jardín de infantes eh, y las maestras se ingenian para todos los días intercambiar por el teléfono, ¿no? Porque son chicos por ahí humildes, pero por el teléfono les hacen los trabajitos, hacen clases en vivos, los chicos mandan los trabajitos en foto, lo publican, y bueno, eso, como decís vos, igual oportunidades, quizás no tienen internet, pero sí tienen algún tío, alguna prima, la mamá que tiene un teléfono a mano y como hay wifi pueden comunicarse y Están estar. conectados. Sí, así es. Ingrid, eh, empezaste muy joven tu carrera política, admirable. Has tenido anteriormente, ocupaste la gerencia regional de Vialidad Nacional, que yo te veía vestida y recorriendo las rutas, recorriendo a pie, mirando las obras que se hacían y decía, wow. Es decir, en toda tu trayectoria siempre marcaste esa diferencia, por lo joven, por lo mujer, por ocupar este tipo de lugares que generalmente estarían, eh, ¿cómo te voy a decir? Culturalmente quizás se pensarían que es una tarea de un hombre. Y ahora diputada nacional. Vamos a hacer un balance rápido como para que la gente que te está viendo te conozca desde la gestión anterior, en Vialidad Nacional. Bueno, como, Rápidamente, así, sí, ¿qué sí. cosas te dejan orgullosa y qué sentís que te faltó tiempo para poder terminar? Bueno, antes que nada quiero decirte que en realidad yo soy una admiradora tuya, me parece que vos también ocupás un lugar que no está como pensado así tan abiertamente para una mujer, el que es el área de transportes, de exportación, de intercambios, y bueno, y como correntina también estoy muy Gracias. orgullosa a donde has llegado. Y también de que te ocupes de otras mujeres, que eso es muy importante. Ujú. Bueno, Vialidad fue una experiencia realmente muy buena. Antes yo he sido intendente y Vialidad me dio absolutamente otro marco, otra mirada, porque bueno, al ser gerente regional de 5 provincias y manejar presupuestos muy grandes, porque las obras viales realmente son grandes inversiones, manejar mucha gente, mucho recurso humano. Fue una experiencia fabulosa y sobre todo porque teníamos un muy buen jefe, digamos, ¿no? La persona que estaba a cargo de Vialidad Nacional en la mayoría del tiempo, después el último año se fue como ministro y demás, pero con Iguacel, el estamos cual hablando de Javier así Iguacel, es, ¿no? Javier Sí. Iguacel, que hoy
intendente de Capitán Sarmiento. Era una persona muy joven, con mucho ímpetu, con mucho entusiasmo, que promovía a su gente. Nosotros tuvimos talleres como, donde nos reuníamos un fin de semana en un lugar alejado, me acuerdo que una vez fue en Tigre, otra vez fue en Córdoba, con gente que coacheaba empresas multinacionales de mucho nivel, donde se hacía mucho hincapié del trabajo en equipo, de superarnos todos los días, de también cómo manejarnos con la cantidad de gente que teníamos. Y eso, por un lado, me dio un crecimiento muy importante en lo que es la gestión. Y por otro lado, también, por supuesto, valoricé muchísimo el trabajo, la infraestructura. Vos que estás en el área de transporte sabes perfectamente, nosotros estamos atrasadísimos en realidad en infraestructura, en rutas. Argentina está muy atrasado, el NEA y el NOA también está con respecto a la zona central de la Argentina muy atrasado, nos hacen falta muchas más autopistas, y ahí, bueno, un poco vemos cómo el Estado no ha hecho lo que tenía que hacer durante muchísimos años, ¿no? Hablo quizás de 60 años. Teníamos que invertir, seguir el ritmo y el crecimiento, y no solo seguirlo, sino realmente estimularlo, porque al haber mejores rutas, uno estimula el crecimiento de todo el interior del país. El Y desarrollo es económico, claro. absolutamente, donde Ujú. hay rutas, donde hay caminos, hay posibilidades. Me acuerdo bien cuando hablábamos, por ejemplo, con los forestadores, empresas importantes, chilenas, multinacionales, forestadores en Virasoro, en la zona de Virasoro, Santo Tomé, que nos decían si nosotros tuviéramos mejores rutas, ellos ya hablaban de rutas provinciales, porque nada más ahí tenían la 14, la Ruta Nacional 14, pero casi todas las rutas provinciales son de tierra, ahora de ripio. Sería otra la historia. Pensaríamos incluso en poner más aserraderos, fábrica incluso de muebles, y les costaba mucho sacar la producción, pero eso no, doy como ejemplo, pero pasa en todas las producciones, pasa en el arroz, pasa en la naranja, y bueno, y ahí uno ve cómo el Estado muchas veces estuvo ausente. Y eso fue lo que quizás me quedaron las ganas de hacer mucho más. Nosotros teníamos proyectado un crecimiento realmente de hacer muchos kilómetros más de autopista, y los 2 primeros años fueron muy positivos porque se licitaron muchas obras. La verdad que las rutas nacionales, Corrientes tiene 1.800 kilómetros de rutas nacionales. Por lo menos estoy muy orgullosa de que se dejaron en buenas condiciones, pero también hubiéramos querido ampliar la capacidad, o sea, por ejemplo, en la ruta 14, hacer un tramo de autopista, extenderlo, por ejemplo, desde Paso de los Libres, por lo menos hasta el cruce con la ruta 23 y después ¿Qué seguir. pasó? ¿Qué pasó con esos 3.000 metros que faltaron de la autovía, Ingrid? Desde la autovía para que termine en Cotecar, digamos, en el centro de frontera. Sí, ¿Qué ahí, pasó? por ejemplo, bueno, esas son las cosas que a veces uno me costó entender, y terminé, y a veces cuando hablo con Javier Iguacel, porque mantenemos siempre un contacto, un diálogo, nos decimos que ambos, porque éramos un grupo que queríamos hacer cambios más drásticos en un inicio, y por ahí no se nos dejó, y hay que hacer cambios. Cuando uno realmente está convencido de que quiere hacer cosas diferentes, también hay que animarse a cambiar. Y creo yo que Vialidad es una institución muy buena en muchos aspectos, con buena reputación, pero es sumamente burocrática, y hay cosas que por la decisión de una persona se frena. ¿Vos decís O que no se les dejó? Me no, pareció escuchar eso, ¿no se les sí, dejó? no se nos dejó hacer cambios importantes, como por ejemplo las personas que no tenían deseo de colaborar, pedirles que se vayan. Era algo que había que hacer, o cambiarlos de lugar, o contratar gente con otra mirada y con deseos de progreso. Realmente en ese sentido, no, o cambiar algunos procesos. Nosotros queríamos ir más profundo, digamos, hacer que Capaz que Vialidad. confiar, eso yo lo traduciría en confiar en las personas que estaban llevando adelante
esas funciones, ¿no? Porque realmente quien sabe decir, darle esa cuotita de confianza, decir, bueno, si ustedes creen esto, manéjenlo, háganlo, ¿entendés? Sí. Sí, pero eran decisiones macro en realidad, ¿no? Mm, Decisiones grandes que se tomaban a nivel nacional, de decir, bueno, nosotros no queremos, por un lado está bien, ellos no, la decisión era no aumentar la planta de personal, pero tampoco querían que nadie que estaba en el Estado dejara de estar, digamos, y mm. nosotros, había gente que realmente no tenía voluntad de colaborar y los 4 años pusieron palos en la rueda, Ah, esto es sí. así, Delia, y, y además algunos ponían el palo en la rueda para que no funcione, y otros por una vocación que lamentablemente eso es lo que hay que sacar y desarraigar del Estado, que es una máquina de impedir. Mm. Muchísimas veces no se ponen en el lugar de la gente que necesita, por ejemplo, esos 3.000 metros más de autovía. Siempre algún técnico encontraba un problema, digamos, ¿no? Que no estaba resuelta la cuestión del estudio hidráulico, pero bueno, resolvamos, pero siempre faltaba algo. Entonces, esa vocación de Poner no palos en la rueda resolver, de la mediocridad o quién sabe el interés político, porque a veces y no pasa ni son por la las dos capacidad, sino cosas. que usan la capacidad para beneficio común o porque tienen algún otro interés político, ¿puede ser? Yo creo que eran las dos cosas. Mm. Nos encontramos con gente que tenía otro interés político, como bien decís, y también con gente que no tenía vocación de resolver problemas. Y en el Estado, para mí, tienen que haber personas, a ver, yo lo pongo de esta forma. Muchas veces me encontré con gente que recibía proyectos privados, por ejemplo, la autovía que estamos haciendo y que todavía se está haciendo acá en la ciudad, ¿no? Y era todo el tiempo corregir cosas. Y yo le decía, pero ¿y si a vos te pusieran a hacer el proyecto? Esa me parecía que nunca se pusieron en el lugar de lo que costaba hacerlo. Era más fácil corregir y siempre encontrar errores y ahí justificaban su labor. No sé si me explico, pero Ingrid, creo que ese es el gran cambio que hay que hacer en el Estado, Delia, ¿eh? Y no es solo en vialidad. ¿sabés Nunca qué? se Aparte pone que es en el lugar del infraestructura, otro. obras, vialidad, también es muy propicio para generar corrupción también. Yo También, bueno, me eso, imagino con las situaciones que pero es posible que también pase por ahí, ¿no? sí, sí, por supuesto, nosotros hicimos muchas denuncias y después teníamos que seguir trabajando con esas personas a las que denunciamos y mientras la justicia resolvía, digamos, los casos. Así que sí, es cierto, también tuvo mucho que ver. Las obras viales fueron siempre, o vialidad y obras públicas, siempre fue la caja del Estado. Fue la forma, y ahí tenemos el caso de Lázaro Báez en la gestión anterior, pero es una historia repetida que nosotros vinimos a cortar a cero, porque Por eso un sí lado, que por un lado la situación y por otro lado también cuidarte de que no te quieran involucrar en algún, porque me imagino que también es como que es una cosa muy sensible y de tener mucho cuidado para que para perjudicarte, no te quieran involucrar en sí alguna también, cosa y de corrupción. bueno, eso era muy bueno tener un director, un administrador general como Javier Iguacel, que él era tan, digamos, nos manejábamos con tanta seguridad de que él la tenía tan clara esta premisa de transparencia, honestidad, eficiencia, compromiso, entonces nos manejábamos, pero sí, obviamente que siempre existen los, a ver, ofrecimientos para que las cosas funcionen más rápido y demás, pero nosotros teníamos muy claro que el gobierno y que estábamos ahí para terminar con eso. Y en ese sentido, te quiero contar que eso sí logramos, esos fueron logros. Se modernizó mucho todo el proceso, se hizo que todos los trámites internos dejaran el papel y pasaran a expediente electrónico. Nosotros nos manejábamos incluso todo con ya los últimos 2 años con firma digital, con herramientas tecnológicas, lo que hablábamos al principio, ya la empezábamos a usar muchísimo en vialidad por una decisión política de Javier y después de los gerentes regionales que lo apoyamos. Para evitar viajar tanto a Buenos Aires, nos reuníamos muchísimo en la mesa de directorio
por pantallas que cada uno teníamos en nuestro escritorio. Las reuniones regionales ya de a poco hacíamos todas por internet, sin usar Zoom o esto, sino realmente un método interno excelente que teníamos de IP. Y eso también tengo que decirte que ahora, lamentablemente, no sé si estás enterada, pero por un decreto presidencial se llama un decreto de contingencia, permiten o permitieron nuevamente el uso del expediente papel. En realidad yo pensé que era una gran ventaja para este gobierno encontrarse con una pandemia teniendo un sistema, digamos, tan tecnológico bueno que le permitía conectarse con todo el país y demás. Y bueno, sacaron este decreto, yo lo cuestioné mucho en la comisión de tecnología, o creo que fue en la comisión de comunicaciones, porque depende de la Secretaría de Innovación Tecnológica. Y bueno, la respuesta que tuve fue que el sistema a veces se cae y están una hora sin poder comunicarse, pero no es justificativo. No, Una de eso hora no es puntualmente, nada. no, no puntualmente de eso que me decís, no, pero sí de de los trámites en la Inspección General de las sociedades por acciones simplificadas que vuelven al formato papel, es decir, en algunas cosas, francamente, y es mi opinión personal, me parecen como que es un retroceso. Es un retroceso porque saca transparencia y bueno, cuando Saca todo el mundo... transparencia, agrega gastos, aumenta los tiempos y necesitamos ser ágiles y sacar, y más en este momento que vamos a tener que salir rápidamente de la profunda crisis económica con la cual vamos a tener que ya estaremos lidiando. Ingrid, Sí, ¿cuándo vuelve a sesionar la Cámara de Diputados? Pues ya estaban hablando de hacer sesiones virtuales, ¿no? sí, sí, sí. La semana que viene creo que va a ser creo, eso es lo que tenemos en mente. Tuvimos una reunión de interbloque el día de ayer. Vamos a hacer una sesión mixta, se va a llamar. Va a ser digital porque todos en realidad vamos a funcionar con el mismo sistema digital, pero los presidentes de bloques y algunos diputados, de modo tal de poder respetar el distanciamiento social en el recinto, van a estar presentes y el resto va a estar en su provincia. Para mí es un adelanto, para mí era el sistema óptimo desde el primer momento, cuando se planteó, me pareció que lo óptimo era justamente eso, que algunos estén en el recinto y otros en sus provincias y pudiéramos sesionar. Pero quiero decirte, Delia, que la sesión es lo único que no estamos haciendo. Todo el resto estamos trabajando, o sea, estamos haciendo reunión de comisión, estamos elevando proyectos, nosotros con nuestro equipo trabajamos diariamente como, no sé si no trabajamos más que en ocasiones normales, te soy franca, porque permanentemente, y eso, como vos decías al principio, que igualaba oportunidades, yo me estoy dando cuenta que a los diputados del interior esta pandemia nos igualó oportunidades en cierto modo, porque muchas reuniones por ahí se hacían lunes o viernes y uno a veces va un martes o justo ese día no está en Buenos Aires. Ahora podemos estar en absolutamente todas las reuniones y bueno, eso nos pone en iguales condiciones a los de Buenos Aires, a los de Jujuy, a los de Corrientes. Y así que en ese sentido a nosotros no nos perjudicó para nada. Presentamos, como te dije, muchos proyectos, siempre todos que tienen que ver con el COVID. Eso fue un acuerdo de todos los bloques de decir, bueno, ahora seguimos trabajando en algunos proyectos que teníamos en marcha antes, pero no los presentamos hasta superada esta pandemia. Ahora nos abocamos a eso y así lo estamos haciendo. Y los trabajos en comisión, tengo que reconocer que han venido la mayoría de los ministros que invitamos. El único ministro que no vino todavía, que debería por norma, por constitución, estar una vez por mes en el recinto es el jefe de gabinete. Pero bueno, como no tuvimos sesión, quizás ahora con este nuevo método lo podamos indagar, digamos. Qué bueno, estoy pensando que estas sesiones virtuales, además de acercarlos a todo, de hacer más equitativo, que todas las provincias estén en un plano de igualdad, va a simplificar los tiempos, va a economizar cuánto dinero le va a ahorrar al país Sí, hacer este tipo de reuniones. Y el resultado, mira, es increíble lo que se logra con las reuniones digitales, prácticamente como si estuvieran, como si fueran sí, presenciales.
Eso va a Totalmente, economizar muchísimo. hay mucha gente que le tiene un poco de miedo a la tecnología. Y fue una discusión en el bloque. Hay gente que desconfía, que dice, no, nos pueden violentar el voto, no, los famosos diputados truchos, pero en realidad si está bien hecho y bien controlado, no es así. O sea, uno tiene que animarse. Yo coincido con vos, va a bajar mucho los gastos. Ya en vialidad bajamos muchísimo los gastos con, usando tecnología, pasajes, bueno, todo. Va a haber mucho más asistencia, va a haber mucho más asistencia, porque Seguro. no vas a tener Sí, sí. motivos, sí, se me cayó el internet, no sé qué puedo decir. Y con respecto a Y la el único seguridad, va a para ser eso si está. se nos corta la luz, pero bueno. eh, Aparte, por la cuestión de seguridad, para eso está la seguridad informática, la Sí, ciberseguridad, que en el B20 se está trabajando mucho de eso, porque ya esto ya llegó para quedarse. Entonces, ahora hay que trabajar mucho con la seguridad, justamente, sí. pero bueno, es parte del proceso. Eh, Ingrid, en esta época de COVID-19, ¿crees que se está ponderando más la política que el bien común o algo, lo superior, digamos? Es decir, ante las decisiones que hay que tomarse, mi pregunta es, ¿se piensa, uy, esto va a caer bien, esto va a ser política, esto me va a sumar imagen? ¿Se está pensando más eso que el beneficio del país o de la economía? Bueno, espero que no, pero mi mirada de cómo se está administrando nacionalmente es que desde el punto de vista sanitario se tomaron las medidas adecuadas a tiempo, pero desde el punto de vista de la economía no. Yo creo que desde el punto de vista económico no se atendió desde el primer día, se está llegando muy tarde con todas las medidas, algunas medidas incluso no llegaron todavía. Si nosotros miramos países vecinos como Chile, por ejemplo, que desde casi el primer momento salió el presidente y dijo, bueno, todas las empresas no van a tener que pagar impuestos por tanto tiempo, nosotros le vamos a las empresas que no pueden trabajar, porque hay otras que están trabajando, las que son esenciales, le vamos a ayudar a pagar los sueldos de los empleados, es decir, tener también una mirada de que, una prioridad de que, como Alemania, por ejemplo, que dijo no queremos ninguna quiebra, que ninguna empresa quiebre, esa es como una Mm. prioridad. En ese sentido, creo que estamos mal, que no se están tomando las medidas adecuadas. Tampoco tenemos mucha espalda como país, ¿no? No tenemos tanta Sí. reserva, no tenemos un fondo anticíclico, pero de cualquier forma se podían haber, por ejemplo, evitado que los monotributistas, no solo la clase A y B, tengan excepciones, sino todos los monotributistas que no estén trabajando no tengan que pagar, por lo menos. Creo también que esto del gasto político, que siempre ha sido una necesidad y yo lo he planteado en toda mi campaña y en toda mi vida prácticamente, hoy es más necesario que nunca por una cuestión incluso de equidad. Los políticos, todos, y cuando digo los políticos digo, incluyo incluso todos los funcionarios públicos, no solo los que hacemos políticas, también los funcionarios públicos del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Cuando nosotros hicimos esta propuesta de que debíamos bajarnos los sueldos por lo menos un 25, un 30%, no era una cuestión demagógica, sino una cuestión de equidad, de decir, bueno, toda la gente está percibiendo menos porque se ha reducido la actividad, también nosotros deberíamos hacer este esfuerzo y demostrar, y ahí veo esa resistencia, digamos, de demostrar desde lo público un esfuerzo. Eso lo critico, lo veo mal, pero como sea, nosotros tratamos de ser una oposición constructiva y no poner palos en la rueda y decir, bueno, hoy lo más importante es apoyar las decisiones que tome el presidente, el gobernador y los intendentes y apoyarlos. Ahora, como te decía al principio, nuestra función es, bueno, cuidar la salud, la economía y la democracia. Y en este sentido, la democracia nos dice que el poder legislativo es un órgano de contralor también. Entonces, señalar los errores no está mal y nosotros estamos muy activos en eso. Yo te decía esto de que volver al expediente papel es grave. También esta última medida atroz y que ha caído pésimo de liberar presos. Ah, Eh, eso te iba a preguntar, ¿qué opinabas de bueno, eso?
Eso ha caído muy mal en toda la sociedad y nosotros lo vimos en el primer momento, cuando este último fin de semana salió en medios nacionales una nota muy de fondo, donde se hablaba incluso como un plan ya y una decisión política más que judicial, y justo dio la casualidad de que el lunes tuvimos la reunión con la ministra de la Mujer. Entonces nosotros le indagamos, le preguntamos qué opinaba o qué habían hecho desde el Ministerio de la Mujer con esto tan atroz que estaba pasando, porque dentro de esos 2.300 presos que liberaron, también hay gente que estuvo condenada por violación, condenada por Ujú. abusos o violencia de género, y hay casos puntuales. Ayer me enteraba de un caso de Misiones, incluso de una cárcel federal que volvió a Misiones y está a 20 cuadras de su víctima. O sea, violando todos los derechos de las víctimas y de las personas comunes. Justo hoy lo escuchaba también al jefe de gobierno diciendo que habían capturado una persona que estaba perpetrando un robo y era uno de los liberados. O sea, a un día de ser liberado estaba robando, y que es lógico además, ¿no? Porque esta gente hoy, ¿qué puede hacer si sale de la cárcel? Únicamente delinquir. Entonces, hay cosas que no podemos dejarlas pasar y nosotros las denunciamos no solo en la comisión, sino por escrito. Ayer presentamos, gracias a Dios nos acompañaron muchos diputados, un pedido de informe al Ministerio de Justicia. Juicio político no podemos pedir del juez Violini, que es el juez de casación que dio este habeas corpus masivo, porque es un juez de la provincia. Pero estamos buscando la forma de ver cómo lo hemos denunciado. Hay un diputado que lo ha denunciado por enriquecimiento ilícito antes de que haga este habeas corpus colectivo, pero hay cosas muy graves que están pasando. Delia, también lo del Mercosur, que vos debés estar muy Lo del enterada. Mercosur, la salida de la mesa de negociaciones de lo que es lo de los acuerdos externos. ¿Qué opinas de eso, Ingrid? Bueno, estoy totalmente ¿No en es contra no es porque un suicidio diplomático? es un suicidio diplomático, porque uno puede incluso estar en desacuerdo con algún... Yo soy muy de los acuerdos, o sea, creo que los países crecen acordando tratados de libre comercio. Cuando más tratados con otros países tienen, los países más crecen, y el ejemplo es Chile. Pero si uno no estuviera de acuerdo, de todas formas debería quedarse sentado en la mesa de negociación y decir, bueno, con Corea no quiero hacer un acuerdo, pero sí quiero avanzar con Singapur. Son muchos los países que estaban dentro de ese grupo. Y lo he escuchado, Fori, tuvimos la suerte de tener esa son la suerte de que hoy estamos en todas las reuniones, aún siendo el interior. Fori nos decía que incluso es muy peligroso porque Brasil es nuestro principal socio, y si nosotros tomamos esta medida tan unilateral, tan inconsulta, el día de mañana ellos, si quieren comprarle trigo a Estados Unidos y no a nosotros, le van a decir, bueno, ustedes tampoco les importó tanto seguir Ujú. negociando sentado en la mesa con nosotros. Entonces es muy grave, porque Le estamos realmente... dejando el terreno, le estamos dejando el terreno liberado para que para que sigan negociando sin nosotros tener injerencia, porque el momento que te vas de la mesa de negociaciones, ya no negocias más, es decir, perdiste tu oportunidad de defender tu posición. Y estás dejando Exactamente. el terreno libre para que nuestros clientes de hoy le terminen comprando los mismos productos nuestros a otros. Es decir, Sí, y hoy la realmente competencia es, bueno, en todo el mundo hay muchísima competencia, todo el mundo quiere vender, todo el mundo... Entonces, estar sentado en una mesa y retirarse realmente es perder, perder, digamos, no ganamos absolutamente nada. Y también es una señal muy mala hacia el futuro. Creo que es una señal de querer tener un país cerrado o un país justamente lo contrario de lo que uno quiere, que es un país abierto al mundo, abierto al progreso. Así que es muy negativo. Eso también lo denunciamos. Hoy se hizo una mesa de todos los diputados que pudimos estar presentes de forma virtual. Lo presidió Fernando Iglesias, que es el presidente de la Comisión de Mercosur. Estuvo Fourí, ex canciller, y bueno, hicimos como una petición, y también citamos al canciller Solá al Congreso para que rinda o dé explicaciones. Ingrid, bueno, hubo una palabra bastante, no sé, desagradable o
realmente a una senadora, no sé si te enteraste. Bueno, quizás no. ¿Crees que hay discriminación en la política, hay discriminación de género? ¿Vos sentiste discriminación en la política? ¿No? ¿Y Sí, sentiste discriminación por el hecho de ser, la segunda parte es por el hecho de venir de una provincia que no es de las que están en primera línea, como Corrientes? ¿Vos sentís ese tipo de discriminación? sí. En realidad la discriminación en la política lo sentí el primer día que hice política. Y fíjate vos cómo cambié, que cuando estaba en la facultad, yo estudié ciencia política en Córdoba, era estaba en el grupo de las que militábamos en contra del cupo femenino. Cuando Mira, había mujeres que querían el cupo, a mí me preguntaban y yo siempre estaba en contra, porque decía, todos los lugares uno los debe ganar por mérito, no necesita el cupo, pero era porque en la academia, digamos, en la universidad, nunca sentí esa discriminación y no sentía esa necesidad de tener el cupo. Cuando empecé en política, desde el primer día me di cuenta de que había en Corrientes estoy hablando en principio, ¿no? Y después te contesto la segunda parte. En Corrientes hay un machismo muy grande en todos los aspectos, pero en política es muy marcado. Todos los partidos tienen como el jefe político y siempre es hombre. Hay muy pocas mujeres que pudieron, digamos, llegar por sí mismas. Siempre tienen que tener un padrino político. el Y la patrón de verdad que estancia, ¿no? La cultura del patrón sí, de estancia debe la ser. cultura del patrón de estancia está muy Mm. instalada, pero creo que es función de las propias mujeres el de salir de esa cultura y de ayudar a muchas mujeres para que puedan también superar eso y dar lugar y dar oportunidades. Creo que, bueno, por eso me encanta lo que haces, porque promovés mucho esa actitud de las mujeres que se valgan por sí mismas y demás. Yo creo que logrando la independencia, uno económica también es muy importante, uno supera esas diferencias, pero la discriminación siempre la sentí. En ese sentido, no ha evolucionado demasiado, digamos, la política en todos estos años. Y con respecto a lo segundo, también es cierto lo que decís, y a lo mejor vos lo sufriste también en tu ámbito, pero es cierto, hay como no es adrede, pero creo yo que hay, hay una intención, y esto ojalá que no caiga mal, porque tengo muy buenos amigos, diputados de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad y demás, pero hay como una sensación de que los diputados del interior por ahí no son tan escuchados. Pero también es responsabilidad nuestra hacernos escuchar. Así que me acuerdo cuando estaba en campaña que un periodista me dijo, ¿vos crees que vas a poder hacer algo? Una persona o cuatro diputados de Corrientes con siendo 257 diputados. Y bueno, yo le dije que sí, que ojalá. Y hay que, con la actitud y con la presencia y también con el trabajo, ¿no? Porque vos misma sabés que todo se logra con esfuerzo, con trabajo, con estar, con perseverancia. Así que hay que, Con mucha pero cuesta voluntad, el con doble, mucha me fuerza de parece. voluntad, sí. La Al- fuerza de al- voluntad es muy importante, pero cuesta el doble. Hay que saber que cuesta el doble siendo del interior. sí, yo lo sé, Ingrid. A la primer parte, a tu primer respuesta, te digo que estás recibiendo muchísimos mensajes, tenés muchas admiradoras, mi admiración por Ingrid, sos la referente, sos el modelo, voy a ir para arriba y hay tantos mensajes lindos que estás recibiendo, Ingrid, te felicito. eh, Se ve que te admiran y de muchas mujeres. ¿Sabes qué? Y a eso iba mi comentario. La responsabilidad cuando uno es modelo de rol. Y en tu ámbito vos sos un modelo y eso genera no solamente el compromiso hacia la función, hacia el cargo que te va tocando, sino también como modelo de rol. Sos un ejemplo y esa responsabilidad de que hay muchas que te están mirando, que te quieren imitar, porque convengamos que las mujeres estamos abriendo camino en muchas funciones, en muchas actividades donde mayormente estaba asignado a los hombres y culturalmente. Entonces, cuando una mujer abre ese camino, muchas están mirando para aprender y para seguir ese camino, porque
cómo hablas, cómo reaccionás, cómo contestás, es decir, hay una serie de cosas que hay muchas que te están mirando. Entonces, te felicito porque sí sos un modelo de rol. Y Bueno, muchas después gracias. y la otra parte que yo también sentí, sí, cuando recién vine, bueno, este programa no es para hablar no es para hacer este No, auto, pero es pero bueno, importante ya que vos escucharte. dijiste, Sí, 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 venir de una provincia como Corrientes, convengamos que hace algunas décadas atrás, más. Corrientes no era lo que es hoy, que Ujú. realmente es impresionante muy bien cómo Corrientes se está mostrando. Pero sí, era como que Corrientes era una provincia donde las víboras atravesaban las calles, donde uno venía, no sé, hasta se reían de las eyes, me decían, a ver, decí lluvia, y jajaja, ja, ja, y se reían, ¿viste? Y yo decía, pucha, parece que estás hablando mal. Sí. No, a Pero vos te bueno, habrá costado no el doble, te habrá costado el triple, Delia, porque realmente en el ámbito donde te manejaste, empresarial y hace un poquito más de tiempo, seguro, seguro. sí, 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 había que esforzarse el doble. Ingrid, cómo se administra esta crisis en una provincia como Corrientes? Bueno, me diste una buena oportunidad porque hablé del gobierno nacional, pero también me gustaría, sí, hablar del gobierno provincial. Yo creo que se está administrando bastante bien. Eh, Como, a ver, el gobernador se comunica mucho con la población, usa mucho la tecnología para comunicarse, siempre todas sus charlas las transmite por redes y te habrás dado cuenta que cuando habla el presidente, cada vez que va a prolongar la cuarentena o algo así, siempre va delegando algunas cosas en los gobernadores e intendentes y bueno, cada vez que esto sucedió, al otro día sí, al otro día, porque siempre el presidente se expresa de noche, al otro día el gobernador organiza también una conferencia y habla a toda la ciudadanía y la verdad que es muy claro. O sea, yo lo he escuchado con muchísima atención en 3, 4, 5 oportunidades y explica exactamente qué medidas se toman, cuántas personas sospechosas, cuántos casos positivos y se ha tomado como, a ver, ha tomado un riesgo que para mí es importante que un gobernador lo haya hecho, en este caso en la última decisión. Corrientes abrió su economía mucho más que lo que hizo el gobierno nacional. Si bien es cierto que no tiene un conglomerado de más de 500.000 habitantes, como por ejemplo la ciudad de Buenos Aires, que es mucho más difícil salir de la cuarentena, en Corrientes el gobernador especificó una a una todas las actividades que a partir de la fecha, creo que fue el domingo pasado, estaban permitidas. Y realmente fue muy bueno porque creo que mucha gente se sintió escuchada, porque hay los cuentapropistas, los profesionales. Yo escuchaba en la Cámara de Diputados, por ejemplo, ya antes de esa apertura, había un diputado que presentó un proyecto para que los kinesiólogos pudieran trabajar. Bueno, acá ya estaban trabajando, por ejemplo, los kinesiólogos, los oculistas, las ópticas, con turnos y sin espera, pero o sea, se organizó muy bien. Y en este caso, él dio una pauta y dijo, bueno, vamos a hacer en esta última apertura, una semana es como una salida estratégica de la cuarentena y creo que lo está haciendo muy bien, porque Corrientes, Delia, no es lo mismo que Jujuy o Formosa, que son provincias donde uno puede manejarlo mucho más fácil, digamos, ¿no? Porque cierra Ujú. una ruta y controla una entrada y ya está. Corrientes es una Corrientes está ciudad. rodeado de países limítrofes, está rodeado de Totalmente. frontera. Tiene cruces Sí. en Alvear, tiene cruces Ujú. bueno, vienen gente de Misiones que vienen de Paraguay De y Paraguay, de Brasil. El puente es un lugar que, bueno, un tránsito internacional. Entonces, tenemos Chaco, que es una provincia muy afectada por el COVID. Ujú. Entonces, creo que ante todas esas vicisitudes se está manejando con Se muchísima manejaron muy bien. prudencia. Sí. Sí, prudencia y al mismo tiempo no está afectando tanto la economía, digamos, está viendo que hay necesidad de permitir que no se paralice totalmente la economía.
Así que yo estoy muy conforme con el manejo, sé que tiene constante diálogos con los intendentes, dio libertad para que cada municipio organice también sus horarios, los comercios que decidía abrir, porque cada uno puede observar. Esto te hago un comentario. Nosotros tuvimos una charla con Fernán Quirós, que es el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, y yo le pregunté qué aconsejaba a los municipios chicos, a los municipios de menos de 20.000, 15.000 habitantes, y me dijo él que en realidad ahí él creía que la cuarentena no era necesaria, que con un acuerdo social de distanciamiento social, o sea, que todo el mundo esté a 1,5 metros en todas las actividades, que no haya reuniones sociales y que use barbijo, el mundo, la vida diaria podía continuar, digamos. Entonces, y creo que eso un poco se hizo acá, y cada pueblo, cada ciudad se está organizando de forma tal de no frenar y no anular todo su movimiento económico. Y también desde el punto de vista sanitario, creo que también se están haciendo muy bien las cosas. Conozco casos puntuales, porque he seguido algunos casos de gente que vino del exterior, que se le hizo el hisopado, el control. En algunos casos, cuando dio positivo, se tomaron absolutamente todos los controles de que mantenerlos en cuarentena, bueno, de controlar el residuo patológico, todo lo que indica, digamos, el protocolo. Y hoy está contenido, no tenemos ningún muerto, tenemos, sí, creo que 48 casos positivos y un solo internado en el hospital. Así que dentro de Sí, todo y para la situación de Corrientes, lo expuesta que está la provincia, me parece que se está manejando muy bien. muy bien, sí, es verdad. Ingrid, no sé si te voy a hacer una pregunta, no sé si vas a tener la respuesta para este momento. ¿Cómo se redujo la coparticipación federal de impuestos con Sí, relación a febrero de este año, con relación ahora a marzo y abril que ya está terminando? sí, sí tenemos, ¿Cuánto? porque también ¿Sabes? tuvimos varios encuentros con Luciano Laspina, es actualmente diputado y es un economista muy bueno que tiene el PRO y que la verdad que es muy generoso, y todo lo que nos ilustró muchísimo en el aspecto económico. En realidad la comparación se hace entre marzo de 2019 y marzo de este año, para tener una buena comparación. Y ha disminuido un 25% en términos reales, Mm, digamos, ¿no? O sea, es es mucho, mucho, un considerando la 25%. inflación. Sí, Por eso es que muchos gobernadores tomaron esa decisión de bajar sueldos de claro. funcionarios y bajar gastos, porque no solo disminuyó la coparticipación, o sea, la coparticipación disminuyó en un 25%, pero la recaudación también cayó. No tengo el dato exacto, pero en los municipios y en la provincia obviamente cayó, y en algunos casos muchísimo, que creo un 70-80%, porque al no estar abiertas ahora están abiertas las oficinas de renta y demás, pero estuvieron cerradas por bastante tiempo, la gente no pagó. No, claro, Y bueno, es lo último que hace además la gente en estos obvio. Sí, casos, sí. ¿no? Así que la recaudación también cayó, va a ser bastante difícil para los estados provinciales y municipales mantener los servicios, por eso tienen que ser muy cautos. Y bueno, ojalá que insisto, que en Corrientes hasta ahora se tomó la medida a tiempo, el gobernador puso como un tope de 50.000 pesos a todos los funcionarios por el mes de marzo, y seguramente lo va a prorrogar por el mes de abril. Esas cosas son buenas porque son mensajes, pero además son ahorros que vienen bien para mantener los otros servicios. Claro, y que en el caso de que ya seguro hay que reformular el presupuesto, ¿qué Sí. prioridades darías a la nación, a la provincia y a los municipios? Bueno, en realidad hoy nos estamos manejando sin presupuesto, porque no, a ver, la nueva gestión no presentó nunca el presupuesto y no quiso manejarse con el presupuesto que había presentado Mauricio Macri. Entonces nos estamos manejando con un presupuesto del 2019 que está absolutamente, no tiene mucho valor porque son otros Tienen que montos y hacer demás. algoritmos rarísimos porque Totalmente, totalmente. dibujar, O sea,
casi está liberado el manejo del dinero, pero yo le daría mucha importancia. Yo soy muy municipalista, muy localista. Creo que donde se da la respuesta inmediata es donde tiene que estar el presupuesto. Pero en los casos donde la salud, soy de las que cree que la salud también tiene que estar a cargo de los municipios, pero en general están a cargo de las provincias. Bueno, la provincia también es muy importante que maneje un buen presupuesto porque tiene la salud a su cargo. Así que en este caso, provincia y municipio para mí son las prioridades. Me decías perdón, ¿te interrumpí? ¿Tenías No, algo? no, no, quería decirte simplemente que más allá de si provincia, nación o municipio, también quería decirte que hoy la prioridad tiene que ser la salud, eh, infraestructura nuevamente, seguir pensando en infraestructura, porque les recomendamos a todo el mundo lavarse las manos. Bueno, tenemos que asegurarnos de que todos tengan agua, cloaca, no abandonar, digamos, todos esos objetivos, grandes objetivos de que la gente tenga infraestructura básica, porque es un buen, es indispensable para manejar una pandemia como esta. Me comentabas hace unos días, cuando hablábamos de la pandemia, me decías, estoy preocupada, era como que tenías preocupaciones por la economía. ¿Qué cosas te Sí, preocupan de la economía? ¿Y qué no, crees que habría que hacer de inmediato? sí, estoy muy preocupada porque, a ver, no veo que desde el gobierno nacional se esté viendo la gravedad. Nosotros tuvimos reuniones con todos los sectores, con la UIA, con la construcción, bueno, por supuesto las personas que están dedicadas al turismo, lo gastronómico son las más afectadas, pero no veo, a ver, me parece que hay como un sesgo ideológico en todas las respuestas y pensar que la gente que tiene un negocio, que tiene una empresa, tiene tanta plata como para sostener empleados y la idea es, bueno, saquen debajo del colchón la plata que tienen y pónganla, pero no es así. En realidad, eso me preocupa. Creo que hay como un sesgo ideológico en las decisiones a nivel nacional, para dar respuestas a los sectores económicos. Yo creo que lo más importante hoy sería disminuir. Nadie aconseja y todo el mundo me dice, bueno, eso no pasa en ningún lado del mundo, pero yo creo que en la Argentina sí tendría que pasar. La carga impositiva acá es demasiado alta y no podemos exigir que sigan pagando impuestos gente que no genera, digamos. Y por otro lado, creo que no se le dio la importancia a mantener la cadena de pago. Por ejemplo, tenía que salir el Banco Central y decir, bueno, nosotros somos garantes de todos los cheques con fecha hasta 18 de marzo, les aseguramos de que esto está garantizado. Una forma de que no se frene la cadena de pagos, porque hay sectores que no están parados o no están perjudicados porque son economías esenciales, por ejemplo, la producción de alimentos, pero sí están perjudicados porque hay como un freno de la cadena de pagos. Entonces llega un punto que no pueden seguir produciendo porque a su vez sus compradores no tienen efecto. Bueno, un gran tema fue el cerrar los bancos, por ejemplo, algo que desde el primer día nosotros firmamos un proyecto y mandamos al Ejecutivo como recomendación de que el banco sea incluido dentro de las actividades esenciales. Para mí todos los bancos tenían que estar abiertos siempre, o sea, nunca haberse cerrado. Esas cosas yo las hubiera hecho diferente, digamos, ¿no? El banco estaría abierto, hubiera salido de garantía para que no se frene corte la cadena de pagos, Ujú. disminuiría o si le quitaría los impuestos. Por ejemplo, ahí vos sabrás más que yo, a veces no soy una experta en materia tributaria, pero hay un adelanto de pago de ganancias ahora en junio y eso, bueno, eso no es factible que le hagamos pagar a la gente con lo que facturaron el año pasado en este Qué semestre, digamos. ganancia, Es imposible. O qué sea, por ganancia. eso, ¿cómo hay ganancias? Bueno, todas esas Sí. cosas son las que yo eliminaría, prorrogaría, dar, ha salido este crédito con un 24% de interés, lo daría a cero interés para que la gente pueda pagar sus empleados. Esas respuestas me preocupan y a veces pienso, ayer me tranquilicé un poco, tuvimos una reunión con Patricia Burris y ella nos decía que ella no creía en esas eh, teorías
conspirativas, pero a veces pienso si no será a propósito. Esa es mi gran preocupación, si no será esto que te decía, como veo tanto sesgo ideológico en muchas cosas, en soltar los presos, en ir, en tratar de, no me acuerdo la palabra que usó el presidente cuando insultó a Techín por haber echado a 1.600 empleados, creo fue una palabra muy ofensiva contra el empresariado. Bueno, me preocupa que adredes no les preocupe que se deteriore o destruya el tejido económico del país. Esa es la real Que son los preocupación que que tengo. verdaderamente generan empleo y fuentes de Sí, trabajo. Sí. sí, y que generan todo, ¿no? Que deberíamos incluso promover, pero hoy cuidarlos. La parte privada, tal cual. Mira, Ingrid, antes de cerrar, porque ya nos quedan 2 minutitos, quiero decirte que, porque en un momento dije, tenés muchas admiradoras, sos un ejemplo, todo, y Hugo escribió que hay muchos hombres que también te admiran. Ah, qué bueno. Voy a tratar de encontrar ese mensaje. Hugo dice, muchos hombres admiramos la templanza de Ingrid. Eh, bueno, eso te quería decir. Después Me siguen los alegra, mensajes de me alegra que use felicitaciones. esa palabra, Hugo, porque yo justamente creo que esa es la cualidad o la condición más importante en este momento para un político, tener la templanza para manejarse en esta época de pandemia. Tal cual. Y Oscar que dice que los hombres también quieren a las mujeres, algo así, dice, bueno, Oscar, el amigo Oscar, le mando un abrazo. Este, Qué bueno. y me dice, Gracias. decís muy bien, llueve. ¿Viste? Por Ah, eso están los amigos, con qué ella. bueno, Y qué bueno. a María Griselda y Tati me dice, felicito a la periodista. Bueno, a María Griselda le agradezco. No soy periodista, Griselda. Me encanta esto de comunicar. Me gusta transmitir y acercar a la gente. Es mi forma también de devolver a la sociedad eh, eso de acercarle información, notas que sumen. Así que este, Ingrid, me encantó la entrevista, la verdad que daba para un rato más para seguir tocando distintos temas. Te felicito y me quedo esa imagen tuya en tu primer sesión de diputados aquí, cuando saliste, hiciste una ponencia espectacular para Bueno, aplaudirte de pie, y te agarraron, entre comillas, 3 periodistas en un canal de televisión, 2 de ellos con la cucaracha, porque evidentemente le estaban dando letra para que te ataquen, y vos paradita, ahí inmutable, contestaste todo hasta que no pudieron más y te dijeron muchas gracias, diputada. sí, fue un Te juro bautismo que de yo te fuego. aplaudía. Te Fue un tiraban todo bautismo. cruzado. Sí, en realidad fue un... A ver, a mí me... No sabía qué canal era, te confieso. Cuando me dijeron le podemos hacer una nota, le dije que sí, soy muy de decir que sí siempre a todo el periodismo, nunca jamás dije no me pregunten sobre tal cosa, me parece que la libertad de prensa es lo más importante. Y sí fue un shock, porque no estuve acostumbrada a Pero tantos dardos, digamos, pero bueno, estuviste brillante, Ingrid. Te agradezco contestamos con la muchísimo. verdad. Antes que nos corten, te saludo si sabemos que vas con la verdad. Gracias por todo, te felicito. Seguí así, representándonos muy bien. Y vamos por la democracia y por los poderes. Muchas gracias, Nelia, muy Un amable. Me abrazo. encantó también la entrevista. Y gracias Gracias, a todos los que nos siguieron. gracias eso a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias. Nos vemos el jueves que viene, no, el lunes en Nuevo Tacones de Punta, que vamos a cambiar a las 4 de la tarde para poder tener mejor alcance y también mejor señal de internet. Esa es la idea. Así que Bárbaro. el lunes a las 4 de la tarde nos vemos con más Tacones de Punta. Gracias a todos. Gracias Ingrid. Saludos a todos los correntinos. Los llevo en mi corazón. Hasta pronto.